Hola, muy buenas tardes. Qué gusto verlos por acá. A nombre del grupo Penguin Random House, gracias otra vez por acompañarnos. Y es una tarde especial esta de la feria, porque estamos a punto de presentar aquí Boria de Alberto Lati, que decidió y empieza su carrera como novelista. Y eso siempre es un hecho relevante para el mundo de las letras. Y más viniendo de alguien como él, que quizás no se esperaría que se aventurara a este terreno tan apasionante y aventurero como son las novelas. Alberto Lati, como ustedes saben, es comentarista deportivo desde hace un buen rato, ha estado en los mejores lugares y haciendo los comentarios también más punzantes e inteligentes y animando lo que vemos del deporte. Entonces, que des este salto, Alberto, es un privilegio presenciarlo. Y nos acompaña Javier Velasco, también narrador, quien no requiere presentación, premio Alfaguara hace muchos años con Diablo Guardián, y un novelista espléndido y gran amigo. Vamos a dar inicio, será una pequeña conversación este acto y bueno, espero que lo puedan disfrutar y que todos y cada uno de ustedes se lleven el libro y lo comenten, lo recomienden para que esta primera novela de Alberto pueda llegar a todos los rincones posibles. Te dejo la palabra, Alberto. ¿Quieres? Muchas gracias. Empezar, Andrés, por agradecer la confianza de Penguin Random House, que no es fácil que aparezca alguien que de repente está discutiendo sobre la liguilla o sobre fútbol o haciendo coberturas en Rusia diciendo que es novelista. Y Javier, no tengo cómo explicarte lo que valoro que estés conmigo. Te cuento algo. Cuando presenté Latitudes y vine a la FIL, la primera vez que vine como escritor, me encontré con Javier rápidamente. Lo fui a saludar como el admirador que evidentemente soy, que seguiré siendo. Y regresando para explicar lo que era estar en una FIL, yo decía, imagínate, me encontré a Javier Velasco. Con esto resumo lo que para mí representa, Javier, la manera en la que has decidido acompañarme este día. La palabra tan al servicio de lo que ante mí fue, el adjetivo tan sometido a lo que testigo privilegiado observaba, incluso a costa de cierta, y perdónenme el término, siendo que mi oficio es relatar lo que pasa ante mi mirada, incluso a costa de cierta esclavización. ¿Esclavo de contar la realidad? Bueno, suena demasiado dramático, suena exagerado para algo que disfruto como cronista empecinado en lograr que quien me escuche, lea o esté viéndome, viaje a cierto sitio, que se entienda a cierto momento, que penetre cierta cultura y hasta que hable cierto idioma o se familiarice con ciertos vocablos. Exagerado pero real, el periodista no tiene más amo que los hechos, o como dice el título de un gran libro de Timothy Garton Ash, los hechos son subversivos. Ante ellos nadie puede o nadie debería poder. Como sea, en esos relatos periodísticos me enamoré de las letras, me enamoré de sus posibilidades, sus juegos, sus atajos, su cachondería, sus símbolos, sus yugos, sus liberaciones, sus bromas, escondites, cacofonías, desparpajo, coquetería y hasta su cinismo. ¿Acaso por tamaña obsesión de plasmar intacta la realidad como periodista, de ser preciso, de llevar a mi audiencia o a mis lectores de manera fidedigna a contar lo que no ha sido más que en mi cabeza? Pues en esta ocasión me voy al opuesto. No solamente desafiar a lo que no vi, sino que inventar la historia y narrarlo de una manera brumosa, confusa, con ilusión, con caminos que no siempre se aclaran entre lo que el personaje ve, cree que vio, recuerda creer que vio, o piensa que le hicieron creer que recordaba que vio. De alguna manera, en la revista de Penguin Random House de esta FIL se coloca mi novela como una alucinación llamada vida. Pues sí, es una alucinación muy a su manera. Los cronistas viajan para contar, para narrar historias, para convertir lugares en letras. Yo para defender lo que se contó y no se escuchó. Plantea el personaje principal y narrador, quien vivirá o experimentará o padecerá anécdotas que ciertamente me correspondieron a mí, sí, muchas me tocaron a mí, en muchos confines. No obstante, y tal como escuché a mi querido Javier hace un par de días en una entrevista que compartimos, la mentira es el mecanismo para pegar muchas verdades y entonces emerge la novela.
2 historias de rechazo se encuentran en este libro que con mucha humildad y mucha emoción les comparto. La de los libros jamás leídos, Hojas sin ojos se pudo llamar, o Antología de los libros sin lector, o la de las personas rechazadas, la de los refugiados, tema que nos alcanzó en la esquina de nuestra casa. Cuando lo escribí pensaba, ojalá que sea anacrónico el tema de los refugiados cuando publique. Qué triste realidad. Lo tenemos en la esquina de nuestra casa, así de cerca. En medio hay personajes librescos, aunque sea en algún breve cameo, entre comillas, nombres de un Artemio como el de Fuentes, un Archimboldi como el de Bolaño, un Sherlock o Shylock, porque si algo sobra en este universo es devoción por los libros, pero también frustración por el abandono de los mismos. En medio de choques culturales, los que me han perseguido también en mis coberturas, dilemas entre traducciones, vulnerabilidad, paranoia y la sensación de que hemos perdido los hilos de nuestra existencia. 2 historias con 2 voces distintas en capítulos nones y pares que se encontrarán. Eso ya hay vacío, el vacío de quien sin ser escuchado, el del que escribe y no es leído, pensando en una frase de Julio Cortázar que tomo prestada para epígrafe. Y si no soy legible, viejo, si no hay lector y ergo no hay puente, porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo, y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es realmente puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente, y entonces un libro es un hombre leyendo un libro. Y si no hay quien lo lea, ¿sigue siendo libro? Desde ese puente, aquí en Boria, he lanzado letras al mar, cual anzuelos, esperando que ustedes, lectores, me ayuden tomándolos, retomándolos y dándoles forma. Y de paso, si no es tanta molestia, procurando evitar que mi primera novela no quede en la antología de libros sin lector, que en nombre de Boria se empezó a recopilar como parte de esta trama. He comenzado refiriéndome a aquello de que como periodista y en la no ficción, los hechos son subversivos. Sin embargo, ahora que he saltado a la ficción, les confieso, he descubierto que no por depender ya de nuestra inventiva y de nuestra pluma, esos hechos, ¿ese qué? Lo son menos. Subversivos, sorprendentes, incontrolables y maravillosamente rebeldes cuando se escapa de tus manos y es una obra de ficción que incluso sientes que ya no te pertenece porque ya es de ustedes. Muchas gracias. Antes de empezar a platicar con Alberto, porque tengo muchas cosas que preguntarle y quiero escuchar muchas cosas de él, quiero decirles cómo fue mi encuentro con esta novela. Con una cierta frecuencia se especula o nos preguntan qué pasa por la mente de un escritor cuando está haciendo un libro. Bueno, aquí Alberto lo responde en una sola frase, dice que para el infierno basta uno mismo. Ha sido una sorpresa muy agradable encontrar hasta dónde este señor se la juega escribiendo. Es un tipo muy consciente de las palabras, muy consciente del ritmo de las palabras, tanto que yo diría que esta novela es como toda música. Eso sí, una música que salta, una música que no te deja en paz, una música inquieta. Les voy a leer un pequeño fragmento. Dice: otra vez despertar entre sudores, otra vez buscar con ojos a medio abrir algo que refute la reiterada pesadilla, otra vez perseguido por los mismos fantasmas, otra vez también descubrir que la realidad no es mucho mejor que la paranoia del mal sueño, que la persecución reanuda puntual a cada dormir y a cada despertar, que la caída ficticia es verdadera en la vigilia. Aquí Borja es un relato profundamente introspectivo de los demonios que asedian al autor. Eres rico en demonios, Alberto, ya me he dado cuenta. Me vi en el espejo varias veces porque, bueno, uno muchas veces no resiste la tentación de escribir sobre lo que no puede escribir. De decir, bueno, yo te voy a contar una historia, pero antes de contarte esa historia necesito que te asomes a los demonios que envuelven esa historia y a ese maldito personaje, porque por más que lo busco no aparece. Y sin embargo se manifiesta en todos y cada uno de los lugares a donde voy.
Decía García Márquez, con mucha razón, que un novelista no descansa nunca, que hasta cuando está en la playa panza arriba está chambeando. Claro, porque la cabeza sigue dándole vuelta, la obsesión no te deja. Aquí está mi mujer que no me dejará mentir, que cada vez que me habla, aunque ya haya dejado de escribir, le contesto, ¿qué quieres? ¿Quieres comer ahorita o después? ¿Quieres sopa o ensalada? Hasta que me sacude y entiendo, sí, perdón, es que estaba en otra parte. Bueno, esta es la novela de un tipo que vive en otra parte. No es una novela fácil de leer, como hay ritmos que no son fáciles de bailar, pero que una vez que los bailas o te avientas o te atreves a bailarlos, no importa si sabes o no seguir el ritmo, se convierte en una suerte de deleite, una vez que captas esa melodía y empiezas a bailar con ella. Alberto, yo me pregunto si lo que cuentas es lo que querías contar o lo que eventualmente tuviste que contar sin tener la menor idea de ello al empezar a hacerlo. Gracias por tus palabras, Javier. El principio era lo que quería contar, luego se me fue. Me dijeron que hiciera un esqueleto y ahí tengo el archivo como souvenir porque tiene 8 palabras el esqueleto. Pero ¿para dónde vas a ir? Pues creo que para el final, no sé por qué camino, por qué atajo, no sé si en reversa, si volando, si caminando, o quizá metáfora de cómo soy yo de torpe, rebotando, chocando con las sillas, con las mesas, con la pata de la cama en el dedo y duele mucho. De repente, Javier, hacia el final, no sabía cómo terminar y terminaba y al otro día lo borraba. Y un día borraba 15 páginas, al siguiente 20 y al siguiente 30. Y dije, como siga avanzando así, termino la novela en 4 días, pero la termino porque se termina. Iba borrando más y más. De atrás para adelante. En 4 palabras más bien. Exactamente. Hasta que de repente encontré el final y Jorge Alberto Gudiño, que es un soberbio novelista y me apoyó, me dijo, ahí estaba, ahí lo tenías. Y yo le dije, ¿en dónde? Me dice, está claro que lo tenías adentro. Yo no sé en dónde lo tenía. Le pareció a él muy claro el final, ustedes ya me dirán su opinión en algún momento, pero nunca supe para dónde iba esto. Nunca supe para dónde iba y nunca supe cómo era el narrador. Nunca le supe poner cara. Y de hecho, acaso notarán que él no dice mi nariz aguileña o mis orejas de tal manera o mi falta de cabello. Digo, si lo pongo eso, pues sí me reflejaría mucho. Y más narrando en primera persona. Pero nunca me lo puse en la cabeza y se me empezó a escapar. Y fue tan fantasmagórico para mí como acaso sea para muchos. Insospechado cambio de orden, síndrome de nuestros días. Antes eran más los receptores, hoy crecen exponencialmente los emisores. La verborragia nos llevó a la sordera. Bueno, todos los que estén en las redes sociales sabrán de lo que habla aquí Alberto, ¿no? Que la verborragia efectivamente nos lleva a la sordera, ya nadie escucha nada, ya nada importa. Hay un cinismo por ahí reptando, pero no un cinismo del autor, ni un cinismo de los personajes, un cinismo de la época. Una época en la que, voy a citar, hoy hay más preocupación, o debo decir, hoy hay más interés por el quién que por el qué. Es más, me voy a pasar de cínico. Les voy a decir que aquí hay más de uno que está aquí porque Alberto Lati habla en la televisión de los deportes, pero el qué aquí no tiene que ver con eso, porque como bien dice el señor, él está acostumbrado a ver las noticias, a ver cómo ocurren, a ver los marcadores, nada más que él aquí, el novelista, como todos los novelistas, empieza, continúa y termina con la sensación de tener el marcador en contra. Siempre. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué pasa con ese marcador? Cuéntanos. Imposible de remontar el marcador. Empieza como goleada y conforme avanza el partido, y miren que me obligué en la novela a no tratar temas deportivos. Te cuento algo. En el inicio tenía una metáfora pensando en cómo son explotadas las gimnastas cuando son pequeñas. Y otra vez recurro a Jorge Gudiño Hernández, que me apoyó. Me dijo, quita eso. Este es otro Alberto Lati. Tienes tantas analogías. Quítate esa de deporte. Y así fue, pero evidentemente sí, el personaje empieza con una goleada y empieza de repente a ver en ciertos momentos que le están disparando y apedreando el rancho desde más y más puntos. Y pues no hace más que colocarse las manos en posición fetal hasta que empieza a disfrutar cómo le llegan, ¿no? Los ganchos cruzados. Y más con las
los párrafos pares, los capítulos pares, esos párrafos que son las llamadas telefónicas muy misteriosas que recibe. Esto fue muy raro, Javier. Normalmente si alguien te está insistiendo y persiguiendo en el teléfono, pues es para cobrarte. Me tocó ver un tipo en Jordania al que le habló un tal Faisal y le decía, oye, te necesito pagar. Gracias, pero número equivocado. Dije yo, qué raro que alguien te persiga para pagar, no para cobrar. Y para colmo, Faisal significa la espada que divide al bien del mal. Entonces dije, estas casualidades no se pueden dejar aventadas, ¿no? Y así es como emergieron esos capítulos pares que sentí, colocándole tan poco diálogo como yo quería, que le daban un poquito de reposo a la narrativa. Porque descansas un tanto en el capítulo par con estas llamadas que son más ligeras, el otro puede resultar más denso y vas teniendo de pronto ese pequeño oasis, o al menos eso sentí desde mi empirismo. Bueno, aquí también está como tú bien lo llamas, el síndrome de Estocolmo del receptor de las llamadas, que, claro, bueno, sucede que primero empiezan a llamar, le empieza a llamar este tal Faisal, se desconcierta, pasa por el miedo, pasa por una serie de sensaciones hasta que de pronto deja de llamar Faisal y se siente solo y dice, ¿qué hubo? ¿Ya no me vas a llamar? Y es un poco lo que te pasa cuando tienes a los diablos de la novela acechándote, que ya no los aguantas, pero el día que se callan es infinitamente peor. Yo creo que siempre he creído, de hecho, siempre desde que escribo, que la novela se parece a una historia de amor, porque cuando tú te enamoras, el mundo de repente se llena de signos. El nombre de esa persona, las características de esa persona te acosan por doquier, aparecen en el cielo, aparecen en los letreros, en los periódicos, en todas partes. Yo no sé si eres más consciente de ese nombre o es que el subconsciente te hace una serie de jugarretas. Pero aquí, Alberto, poco a poco vas planteando un juego que en principio no tiene ningún sentido, como los sueños, porque esto es también efectivamente como un largo sueño, como una pesadilla donde de pronto los soldados ingleses empiezan a cantar una canción de Journey. Oye, eso pasó. Es que eso pasó. Esto era una cobertura durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. De repente salen los estos de los sombreros y empiezan a cantar Journey, Don't Stop Believing. Yo dije, no, ¿en qué mal viaje estoy? Menos mal que vengo sobrio porque no me la creo. Y luego se siguieron con Jingle Bells y pasaron. Cosas raras que a uno le toca ver y que en ese momento sentí que entraba perfectamente acá, porque es un momento de confusión. Y que es una canción que aparentemente habla de un sueño, pero es una canción más bien muy, muy pesarosa, ¿no? Y sin embargo, dice tu narrador, nada más arbitrario que la memoria. Nosotros nos peleamos porque, no sé, vas a una reunión de exalumnos y cada quien tiene una versión de cómo se fueron de pinta tal día. Y yo he llegado a darme cuenta o a sospechar que al final todos mentimos, porque nada más arbitrario que la memoria y nada más engañoso y embaucador y tramposo. ¿Qué trampas te hace la memoria, Alberto? Tengo memoria muy buena y eso es un problema. De hecho, a menudo creo que tengo memoria de lo inútil. Porque no hace falta que me acuerde el suéter que traía un amigo cuando nos vimos alguna cosa, ¿no? Y hay cosas más relevantes que de repente se me van, entonces sí es un poco de lo inútil. Y sí quise que este tipo recordara mucho, aunque él mismo, Javier, se descalifica. Él dice, también como la credibilidad y legitimidad dependen del quién, pues ni se agobien, yo no tengo nada, a mí no me van a creer igual, así que no le hace que no me crean y tampoco es que me acuerde, vuelve a repetir, ¿no? Tampoco es que esté tan claro. Pensé mucho cuando ya lo releí hacia el final, que para colmo fue a medio mundial de Rusia. Si me dirán ustedes, como entre la semifinal y la final, pues sí, dormía 2 horas diarias y me llegó el PDF que me mandó Ramón Córdoba, un soberbio editor, y me dijo, habla ahora o calla para siempre. Corrige lo último que quieras corregir. Y pues eran 2 horas de sueño, pero había que usarlas para eso, porque aparte, con lo intenso que puede resultar, no me atreví a desprenderme sin meter el cuchillo por última vez. Y no me acuerdo de lo que metí. No me acuerdo. Por eso si la relevo, no sé. Bueno, eso, ahora sí que, como si tuviéramos 2 embarazadas hablando, eso nos pasa a todos. Alguna vez yo estaba terminando Diablo Guardián y vi a Arturo Pérez Reverte, platiqué con él y le dije, no sé qué hacer, no sé de qué trata esto, no sé qué escribí, qué viene antes o qué viene después. Soltó la carcajada y me dijo, déjalo así, vas a pasar 6 meses en medio de esa nube y después irás sabiendo qué escribiste, porque claro, uno
Y esto aparte habla bien del novelista, porque eso quiere decir que el tipo se ha desvelado tanto, que se ha perseguido tanto a sí mismo, que le preocupa y le oprime tanto esa novela y le ha dado tanto de sí, que ya perdió la noción de las cosas. Bueno, hay una cosa que dice Stephen King en un libro que tiene sobre escritura, que habla del subconsciente. Dice que mientras uno duerme, están los chicos del desván, y los chicos del desván siguen chambeando ahí y arreglan cosas que uno no tiene claras, y que de pronto despierta y dice, claro, era por ahí, porque la cabeza, volviendo a esto de las 24 horas diarias, no deja de chambear cuando te escribes, y hasta yo diría que entra en jornada intensiva, que se mete a tus sueños, y que al final la pobre porquería que eres tú, pues ya no sabe ni dónde está ni de dónde viene, porque está completamente perdido en la ficción y perdido en esta terrible paranoia de ¿me creerán? ¿Servirá esto? Porque aparte, si no sirve esto, no sirvo yo. Dice Alberto, recuerdo un montón de cosas inútiles. Hombre, bienvenido. En la literatura no hay absolutamente nada inútil. El otro día aquí afuera llegó un señor allá a pedirme que empecé a tomarse una selfie conmigo. Sacó una tarjeta y la puso enfrente de nosotros. Ya que nos tomaron la foto, me entrega la tarjeta y me dice, esa página es la más visitada en Latinoamérica. Y decía, Testigos de Jehová. Sí. Yo me enojé. Te dije, o sea que este va a promover a los Testigos de Jehová. O sea, ¿yo de qué les voy a servir a los Testigos de Jehová? Y llegué al cuarto y dije, ya tengo el artículo de mañana. Porque esas cosas inútiles que uno recuerda en la literatura, de pronto, en la medida que regresan a tu cabeza, pues tu cabeza termina por darles uso, porque tu cabeza es como un indigente que pues se encuentra tirada una caja de cartón en la calle, y pues para ti será basura, pero para él es un colchón y va a pasar la noche. Oye, quieren evangelizar a Violeta, ¿eh? Ten cuidado porque el diablo guardián le llevó el agua de bautismo. No los envidio. Entonces, sí, es que aparte, esa es una de las cosas deliciosas de este libro, que tiene una capacidad de sacralizar lo trivial, de pronto de poner lo trivial en primer plano, que a uno como lector lo va dejando atónito, exactamente como te dejan los sueños. Vas siguiendo un guión que no acabas de entender, pero de alguna manera ya te agarró, ya te metió en su dinámica, y aunque despiertes, no vas a salir. Voy a leer otro fragmento. Paradójicamente, es en donde te escapas de los demás, en donde no te escapas de ti mismo, en donde ya no escondes, en donde ya no te engañas. Uno como escritor, pues de pronto se sale, se escapa de todo, se escapa de la FIL, se escapa de sus amigos, se escapa de la familia, va y se mete en un cuarto porque tiene que concentrarse. Y ahí ya no te escapas de ti mismo. Entonces supongo que es lo que te pasó en Rusia y te pasó en no sé cuántos lugares, que te escapabas precisamente para esclavizarte en otra parte, para encerrarte en una mazmorra mucho más enérgica de la que estabas anteriormente, ¿no? Y más apretada de espacios. Claro. Con menos libertades a lo mejor. Y es donde no terminas de escapar de nada. Pero es que sí lo podemos ver como el tipo que está buscando en este absurdo, porque es un absurdo, los libros jamás leídos. Pero también lo estamos viendo como el vacío en el que estamos, ¿no? ¿De dónde te vas a escapar? ¿De qué te quieres escapar? ¿A dónde te vas a ir? ¿Y para qué te vas a ir? La imagen inicial, Javier, del museo, que los tipos no dejan pasar, que además esa exposición la vi con mi mujer, allí estuvimos. No podíamos pasar. Sí estaba un niño copista, como verán en la primera página del libro. No había un mentor sometiéndolo como ya después yo genero en la historia. Pero sí había unos tipos que no dejaban pasar porque le estaban poniendo filtros a su foto y decía, carnal, vienes a ver esta exposición en la National Gallery de Londres, ve lo que tienes enfrente y estás más pendiente de ver cómo te adelgazas la papada y cómo te arreglas lo que te tengas que arreglar en tu foto, ¿no? Y entonces, ¿de qué se está tratando esto? ¿Y hacia dónde nos estamos escapando? Porque de alguna manera él se escapó y se metió a su mazmorra, ¿no? Dejemos de torturarnos. Nombres y lugares, fechas y hechos, justificaciones y causas, siendo lo que fueron, pudieron ser tanto más o menos. Y si lo mismo da lo que hubo, menos da lo que contemos.
Además, la licencia narrativa se convierte en tiranía cuando no se piensa compartir, y mucho menos publicar, cuando no se pretende convencer a nadie. Esa tiranía en la que te encierras, en la que dices, bueno, voy a contar esto, otro, pero finalmente yo tengo esta certeza, y finalmente yo creo que esta novela nunca me va a salir, y si no sirve la novela, no sirvo yo, y si no sirvo yo, ya que más me da, y por lo tanto esto va a ser como yo quiero, aunque no que lo publique, aunque nadie me lea. Y me muero con la mía. Me Claro. voy a morir, pero va a ser con la mía. Pérez Reverte me decía, justamente para esta colación, me decía que lo entrevisté esta semana. Me decía, a mis 67 años no quiero convencer a nadie de nada, ¿eh? Yo coloco un tuit para expresarme y la gente me responde, no, cada quien que haga lo que quiera. Yo no quiero convencer a nadie de nada. Pero esto que planteo ahí, pues es mi origen, es lo que planteaba también en el discurso, que es, vivimos sometidos, fui adiestrado y amo mi trabajo. Sí siento que hoy corté de alguna manera el cordón umbilical respecto a la crónica deportiva, pero no por cortarlo deja de ser mi madre o mi padre o mi origen. De ahí vengo, ahí me enamoré de la letra. Ahí aprendí a relatar. La realidad es que viví adiestrado a contar las cosas y a buscar generar todas esas respuestas. Y aquí de repente dije, es que aquí no vengo a dar respuestas, aquí vengo a buscar un camino. Y eso era lo más complicado, más cuando seguía en mi labor periodística, Javier, y de repente hacía una columna por esos días y mi columna estaba tan brumosa como esto. Decía, no, pues no, sí está muy chido lo de Boria, pero necesitamos irnos ubicando en qué momento o qué faceta estás, ¿no? Como tú ahora que quería hacer relatos de no ficción sobre tenis, ¿no? Aquí, y tú, bueno, dices tú, ficción y no ficción, tórtolos literarios. Bueno, ese es el principio del embuste, ¿no? Sí. ¿Dónde termina la ficción? ¿Dónde empieza la no ficción? Y al final todo es ficción. Y con la posverdad, la no ficción se hace más complicada de distinguir. Dice, el mal existe y el miedo es a veces el peor de sus padres. Bueno, yo creo que el miedo es personaje principal en la factura de toda ficción. El miedo siempre está ahí, la única diferencia es que un día es tu enemigo y otro día es tu aliado. Sí, pero normalmente cuando juzgamos a alguien, decimos, es que no era malo, le faltó valor. Pero la maldad ahí está. La maldad no es menos, ¿no? Y aparte, a través de eso entro a ver lo que puede hacer un pusilánime. Dice, este tipo, por la falta de valor, ¿cuánto daño pudo haber hecho? Y a lo mejor otro que se hace un verdadero hijo de toda, pues no hizo tanto daño, aunque sí tenía peores intenciones. Cuando el miedo nos conduce, es muy peligroso. Y en momentos, se los confieso, escribí con miedo y era lo que más me tenía que desprender. Yo recurro mucho, y te lo decía en la entrevista que compartimos, a esa frase de Joseph Roth, que me la encontré citada en un libro de José María Pérez Gay, en el que habla de que cuando los periodistas alemanes quieren escribir un libro, sienten que se están metiendo donde no deben. Dice, como si nosotros, insectos menores, brincáramos al nivel de las grandes cucarachas. Con todo respeto a los escritores, que ni son grandes cucarachas, y supongo que los periodistas tampoco somos insectos menores. Pero es un hecho. Iba con miedo pensando, soy un advenedizo, me estoy metiendo a donde no debo. Pues puesto a eso, meterme como yo me quiero meter. Si igual ya me voy a meter donde no me llaman, meterme a mi manera y ser fiel a la voz que yo quería colocar, ¿no? Que era una voz un poco arriesgada a lo mejor. Bueno, pero finalmente también yo creo que la manera en que entra un escritor de ficción, para que la ficción funcione, tiene que ser eso. Tú no puedes entrar desde un pedestal, tú no puedes entrar con las ovaciones del público. Ya vine a escribir mi novela, gracias. No es lo tanto. Yo creo que el podio es el enemigo de la escritura. Tú no tienes... Vamos, entre más te metes, te comprometes a escribir una historia, más insecto te sientes, más pequeño eres y menos control tienes. Decía Carlos Fuentes que un escritor, cuando es bueno, se la pone difícil, y más difícil, y más difícil. Porque entre más se complica, más lo disfruta o más siente que está en el camino correcto. Yo no sé si lo disfrutes. Yo sí lo disfruto, dice el psiquiatra que no es cierto, que lo sufro. Bueno, cada quien tiene su opinión. Me gusta sufrir, tal vez es eso. Pero yo creo que es la gracia. Tú podías ser Alberto Lati delante de los televidentes, pero al hacer esta novela eras cucaracha, no te quedaba otra. Y eso si no, algo más pequeño iba a decir mayate, pero eso es otra cosa. Suena muy feo. Eso es diferente. Pero sí. Y en la exposición creo que está la clave. Y la razón por la que yo me aventuré a la ficción fue porque yo, después de escribir Latitudes, empecé de inmediato el segundo volumen
Y dije, me estoy repitiendo. Y qué flojera. O sea, mi esposa siempre me dijo, tú vas a escribir una novela. Yo decía, pues puede ser, pero respetaba demasiado. Y todavía cuando iba leyendo me topo con un libro de Javier Marías, con la totalidad de la manera en la que narra, y dije, no manches, yo no estoy haciendo una novela. O sea, lees lo que puede hacer el señor y dices, yo no estoy haciendo una novela. Bueno, hay diferentes tipos de novelas, evidentemente. Pero la realidad es que yo empecé esto porque me repetía en el mundo de la no ficción y dije, para repetirme no tiene chiste, tengo que buscar algo diferente. Y sin embargo, tu novela me remitió a una novela de Marías, que es Negra Espalda del Tiempo, que es una novela donde se mete en camisa de, como diría Jaime López, en camisa de 11 varos, se mete en un gran problema, y también me remitió a otra novelita mexicana de Josefina Vicens que se llama El libro vacío, que es la historia de un tipo que no puede escribir un libro. De pronto está escribiendo y está tratando de escribir y su esposa amablemente le dice, ¿cómo vas? ¿Ya escribiste algo? Dice, no, aquí estoy 3 horas sin hacer nada, mientras tú haces todas esas cosas importantes, o sea, el quehacer. Y la mujer voltea y le da una terrible cachetada porque le dice, importantes no, pero hay que hacerlas. Yo siento que así está el autor de tu novela, como José, el personaje del libro vacío. Que además él dice que le encantaría que lo presionaran. Dice, yo no tengo un problema de la página en blanco, yo tengo un problema de los ojos en negro. Mi bronca no es que no sepa qué escribir, mi bronca es que nadie me quiere leer. Y regresamos al Puente de Cortázar. ¿Es libro si no lo leen? ¿Es puente si no lo cruzan? Da para mucho. Si cae un coco en una isla desierta, se escuchó el coco, existió el sonido del coco, da para mucho y son temas más complejos. Pero la realidad es que, en el fondo, como este personaje, hay una relación con la letra muy compleja. Y creo que es finalmente la relación que yo digo con mucha humildad, yo sigo teniendo con la letra. Escucho que de repente algunos despiertan Robert Louis Stevenson y escribió de trancazo Dr. Jekyll and Mr. Hyde. No le gustó, la aventó y la volvió a escribir. Yo no sé cómo puede hacer eso. Yo más bien quiero pensar que eso lo inventamos para mitificar a esos personajes, no lo sé. Yo no me imagino a mí mismo escribiendo de trancazo nada. ¿Será por la era de la computadora que te vas regresando constantemente? Yo no escribo a mano, sé que muchos escriben a mano, pero yo tengo que escribir regresando y renovando y refrescando y cambiando la palabra y cambiando la palabra. Y a lo mejor después de 4 años volví a poner la misma palabra y no me entero que ya la había utilizado. Porque nunca escribimos igual, ¿no? Nunca utilizamos la misma palabra, tenemos momentos en los que ciertas palabras nos persiguen más. Dice Svetlana Alexievich, la periodista y Nobel de literatura, que si ella regresa en el tiempo a las entrevistas que hizo con la gente de Chernóbil, con la gente de la guerra de Afganistán, que nunca hubiera hecho las mismas preguntas. Claro que no. ¿Quién en un diálogo habría hecho el mismo comentario? Creo que difícilmente, ¿no? Sí. Bueno, también pienso que uno quiere pensar que no se repite y luego el público lector tiene otra opinión, ¿no? Pero, a ver, ¿pero qué es? Tú lo sumerges a uno en el infierno del autor no leído, del autor que incluso se pregunta si porque alguien leyó 3 cuartillas o porque lo rechazaron en la editorial, entonces el texto ya fue leído. Pero después… Sí, ¿cómo pones las reglas? No está muy raro el deporte. Después nos muestras otro infierno, y otro infierno que es peor, el de aquel autor endiosado, famoso, mundialmente famoso, al que todo el mundo vitorea, pero en realidad nadie lee, y no importa lo que escriba, simplemente tiene que llenar ahí un hueco que es el del autor afamado, y cumplir con una farsa, insisto, globalmente famoso, pero no tiene la menor importancia, porque lo que importa es el quién, no el qué. Y ese autor ya no es dueño de nada, por lo menos el que estaba inédito, como decíamos, pues era un tirano que mandaba sobre ese mundo que era nada más suyo. Igual los demás podrían querer encerrarlo en la casa de la risa, pero tenía un mundo, era suyo. Y al otro lado, en ese autor enormemente popular, pues da igual si él escribió el libro o no, da igual si, como en un cuento de Enrique Serna, el libro está todo en blanco y lo único que importa es hacerle un homenaje a la portada y endiosar al autor. Porque es lo de menos lo que escriba y porque el quién lo mató. Y yo lo veo muchas veces como periodista. Te encontrabas al gran personaje, no importaba lo que te dijera, decías, tengo a tal. ¿Qué te dijo? Pues es lo de menos, tengo a tal. Y tal entrevistó a tal,
¿Y qué dijo? No, pues lo de siempre, pero lo entrevistó. O sea, creo que es un acecho permanente que tenemos y creo que va creciendo además con la selficultura. Claro. ¿No? El quién, aquí estoy yo acá. ¿Qué dijo? No sé qué dijo, pero estuve y denle like. Y ahí viene la adicción también al like, que este es un escritor que se somete también a esa adicción de like, muy tipo un capítulo de Black Mirror de la serie, ¿no? Que va contando en corazoncitos su vida. Y pues al final los corazoncitos, no voy a hacer un spoiler, pero al final el tema va por ahí, evidentemente, de cómo nos somete el quién, y no importa lo que digamos. Ya leí lo de cómo medir nuestra mediocridad. Eh, Y a mí se vuelve. Sí, Sí, ¿verdad? ese sí. Sí. Ok. Ese sí. Tengo otra. De todas las razones para hacer el mal, la peor tiene que ser la pusilanimidad. Perdón, esto es un recado, este es un anónimo. Así que vuelvo a empezar, imagínense este anónimo. De todas las razones para hacer el mal, la peor tiene que ser la pusilanimidad. Atiende la debilidad, atiende porque el que hace el mal por pusilánime y no por decisión, se traicionó a sí antes que al agredido. Por eso fue más falible, por eso fue más feble, más bajo que débil. Eres más bajo que débil en el momento en que eres pusilánime. Eso es masoquismo de autor, Alberto. Algo de eso hay. Una autolaceración permanente, y este es uno de los recados que recibe en su grabadora en este síndrome de Estocolmo, como bien lo calificas. ¿Tú? Y que los quiere, bueno, o donde yo me metí. Mi camisa de 11 varos, dirías. Porque son los recados que está recibiendo. Y está adicto a esas historias que no entiende ni de qué aman y no son con él. Y además son en idiomas mezclados y con recados muy confusos, faltos de contexto, porque quien te conoce mucho y te va a dejar un mensaje no te va a decir, porque acuérdate que tengo 3 hijos y yo tengo tal edad y vivo en tal país. Queda con esas incógnitas. Por eso esos capítulos pares, que de repente me avanzaba más rápido que los nones porque los disfrutaba mucho. Y fue donde tuve que meter más cuchillo de repente para que quedaran las historias más o menos bien. Y la palabra atiende, que persigue mucho porque es una palabra que me intriga demasiado. De las pocas palabras que conozco que en 3 idiomas significan algo diferente, ¿no? Atender en español, poner atención. Attend en inglés, asistir. O attendre en francés, que es ver o estar ahí. Entonces es de una manera diferente. Y por eso recurro tanto a la atiende con este personaje que tiene una cantidad de voces. Es un personaje muy polifónico, ¿no? Me parece que es una palabra que lo representaba muy bien. Bueno, claro, porque aparte en el anónimo lo que es más fuerte es la ambigüedad. Igual que en el amor, te dicen una frasecita por ahí, tú la interpretas de 500 maneras y te dan vueltas por la cabeza y al final no tienes la menor idea de qué es lo que te dijeron. Claro. Ahora, hay aquí otra parte de tortura de autor, esa en la que dices que es peor, es aún peor la vergüenza, peor que la humillación es la vergüenza. Es decir, pues tú puedes ser muy cínico, no importarte que te humillen, pero desde el momento en que estás ahí frente al papel y sabes que como lo que escribes no sirves tú, entonces la vergüenza es aún más grande. Y eres como ese niño que aparece en tu historia, que es un niño prodigio que está copiando un cuadro, está copiando un Monet, si no me equivoco. Sí. Está copiándolo y tiene atrás un maestro, que es como tener a un crítico atrás, imagínate qué espanto, tener que estar escribiendo con el crítico aquí a un lado, que le está diciendo, no es suficiente, porque también citas a un maestro que dice así, que dice, si tú algún día le dices al alumno que es suficiente lo que hizo, pues lo estás enterrando. El chiste es que nunca sea suficiente, el chiste es que nunca esté lo bastante bien, que el 10 no existe. Y pensemos a lo mejor los cinéfilos en Whiplash. ¿Cómo somete el profesor a sus bateristas? ¿Cómo los desquicia? Pero luego le sale un genio y dice, ahí está. Pues sí, pero genio con esas tormentas, no lo sé. Y es muy complicado vivir desarrollándose bajo esa vergüenza, porque es un tipo, como tú dices, es como si estuviera tu editor atrás de ti viendo lo que tecleas, haciendo muecas, aventando palabras, ¿no? Bueno, y te respondo con tus mismas palabras. El asunto es que observados supuramos más. Sí. Observados duele más. Todo.
¿Cuántas veces no se han caído y lo primero que hacen es... Claro, Sí, claro. No vio nadie, ya reanuda, no vio nadie. ¿No? Observados, supuramos más. Y de ahí viene, por eso saco la conclusión de que la vergüenza puede ser más peligrosa que la humillación. Alberto, ¿cuánto tiempo te tardaste haciendo esta novela? 2 años y medio. No lo dudo. Tanto así. 2 años y medio me tomó y tuve la suerte de que finalmente me pusieron un límite para entregar. Que si no es así, yo seguiría haciéndole cambios y cambios y cambios, y a lo mejor ya Boria sería Sasha, o ya sería Volodia, o sería otro diminutivo ruso. Boria, por cierto, es el diminutivo de Boris, que hasta aparece en la novela en cierto momento. El debate de lo ponemos con I o lo ponemos con Y, y dice el personaje inglés, Borgia, como Borgia, como aquel papa siniestro, es parte de la novela. Y yo quería un nombre que desde el título mismo hiciera confusión y que algunos digan Borgia, Boria, parte de esto mismo. Bueno, yo creo que de alguna manera la confusión es como el eje rector de la novela. Tú vas jugando con idiomas, vas jugando con palabras, en un territorio donde absolutamente todo puede ser o todo puede no ser. Es una alucinación legal, diría yo, una alucinación donde el lector de alguna manera va a hacer la novela que él quiera. Sí, y me encanta la idea de los anzuelos que decían las palabras que preparé, Javier. Tú tiras anzuelos. No me imagino yo una novela plagada de pies de nota ni para explicar si una palabra es una, si una palabra es otra. Por cierto, cuando decía attendre en francés es esperar, les dije ver, pero no tendría por qué ponerlo en un pie de página. Por ejemplo, hay símbolos. Cuando se coloca un short en algún momento, el personaje, el short, que es la única alusión al fútbol, tiene el escudo del Karabaj. Es un equipo de refugiados. Una ciudad que en el conflicto armenio-azerbaiyano desapareció y se mudó el equipo hacia la capital de Azerbaiyán. Me parecía con la temática de refugiados a la que recurro, ese era el escudo que tenía que estar. Si había de ir en un pie de página, pues no, yo creo que no. Yo creo que tiras anzuelos y hay niveles de lectura y cada quien tomará, o como cuando me meto con los apellidos librescos, como si Sherlock, si Shylock, si Archimboldi y varios etcétera más, o que se llame Rodión, que puede ser muy arriesgado, ¿no? Ponerle Rodión a un personaje entendiendo que es un personaje cumbre de Dostoyevsky. Pero yo creo que tirar esos anzuelos y esos juegos es lo que permite que yo me divierta escribiendo y haga las cosas en las que yo creo, ¿no? Bueno, hace rato me citaste una cosa que dije yo, que en realidad no dijo yo, le dijo Adriana, mi mujer. Discúlpame, Adriana. Que las mentiras son el pegamento y los materiales, los ladrillos, son las verdades. Y aquí yo creo que aún en medio de toda esta confusión, me queda clarísimo que todo lo que dices ahí es cierto. ¿Y por qué es cierto? ¿Porque ocurrió? No, porque ocurrió en tu cabeza. Ocurre en tu cabeza. Luego es cierto, y voy más lejos, es lo más cierto que existe, al menos desde tu punto de vista. Y hasta donde entiendo es la única manera de contar esta historia, porque es mía. Y es la ventaja de haber dejado la no ficción, que ahí había muchas maneras de contarla. Pero aquí es la manera en la que yo la entendí, en la manera en la que yo, no con pocos trabajos, la visualicé. Que hay muchas anécdotas que sí son mías, que son las verdades a las que les pusimos el pegamento. Ya en algún momento contaré cuáles sí y cuáles no. El recorrido por el Támesis, les decía, es donde yo corría cuando fui corresponsal en Londres. El ir manejando un taxi con el taxista atrás, abrazando a su pareja, a su querida, a su vecina, pues alguna vez me pasó y estás cansado, pues ni modo, me pongo yo a manejar, pues ni modo que nos estampemos. Habrá que mandar señal. Hay historias que me pasaron evidentemente y que yo encontré que deformándolas podían funcionar. Y sin embargo, ahora sí que con todo respeto, te diré que eso que dices, me importa un pepino. ¿Sabes por qué? Me importa un pepino porque creo que el gran mérito del narrador es borrarse a sí mismo. Si tú compras un libro, lo lees y te imaginas al fulano escribiéndolo, ya estuvo que no funcionó. Tú no te puedes imaginar al fulano. El fulano, el que escribe, como dice la canción de Bob Dylan, tiene que desaparecer en su propio desfile. Y tú desapareces todo el tiempo. Alberto late ahí y yo no lo veo. Es un excelente titiritero, yo solo veo sus títeres y no sé dónde está él. Y de pronto me descuido y tampoco sé dónde estoy yo. Y sí, la intención es desaparecer, aunque a veces te da miedo estarte metiendo donde no te llaman, ¿no? Te da miedo colarte de más, pero sí tienes que dejarla que repose, ¿no? Pensando en un platillo, pensando en una fermentación, dejarla que fermente ajena a ti, una vez que sacaste lo que tenías que sacar,
Y qué increíble que lo veas así, ¿no? Que haya logrado desaparecer de la obra, porque era lo que más me inquietaba. Terminar por husmear con mi no pequeña nariz adentro de los renglones. Sí, ahora otra cosa que me divierte, bueno, el día que estuvimos en la entrevista hace un par de días, me divierte mucho que tú llegues, pues como creo que tiene que llegar un autor en la novela, un autor que se siente fuereño de la novela, porque hay quienes, bueno, son hijos de escritores, crecen entre literatura y de alguna manera se miran o se creen o se sienten destinados a continuar esa tradición familiar. Sin embargo, pues estás hablando con alguien que toda la vida se ha sentido intruso, que llegó aquí como diciendo, cual día que les diga que el día que vean que yo escribí una novela van a decir, uy, ahora ya se metió a hacer novelas, ¿no? Y tienes esa sensación y la muestras, que a mí me encanta, esa sensación de ilegitimidad dentro del mundo de la literatura. Porque a mí en la literatura lo que más me interesa leer es a los ilegítimos. Entonces ahí me quedaré. Como advenedizo llegué y así me voy a quedar. Bueno, es que siempre es advenedizo. A ver, digo, yo sé esta pregunta estúpida, pero te la voy a hacer. ¿Tienes planeado hacer otra novela? ¿O tienes otra novela ahí ya preparando o qué? Sí, tengo planeado hacer otra. Tengo temas arrumbados que no sé ni cómo se pueden conectar. No sé en este momento cómo quitarme de encima a Boria, como no sé tú cuánto te costó dejar de escribir como Violeta, no lo sé, después de lo que eso supuso en ti y en tu vida. Pero sí tengo otras historias que yo quisiera contar porque yo ya inoculado con esto me va a costar mucho trabajo parar. Bueno, uno termina una novela para deshacerse de ella. Yo terminé con Violeta para no verla más, ya se las regalo, ahí se las dejo, ya no la aguanto, ¿no? Entonces yo supongo que así tendrá que ser lo de Boria. Finalmente te liberas de eso y a otra cosa. Digo, supongo que tendrás un buen rato de vacío, ahí como lo que llaman el Mother's Blues. Que ya se me quitaron a mi bebé y ahora que ya no tengo nada en la panza, ¿no? Pero vamos, te hago esa pregunta de si tienes por ahí pensado escribir otra novela, porque pues yo estoy listo para leerla. Pues yo te lo agradezco de corazón. Al menos esa tampoco va a ingresar a la antología de los libros sin lector y contigo como lector, imagínate. Gracias, de verdad. Y te voy a decirte una última cosa, que bueno, de esto estaba escribiendo hace rato. Cuando recibí tu petición de que yo te presentara, yo te sigo en Twitter y te tengo una confianza, un respeto en ese sentido. Sin embargo, siempre que le dan una novela para presentar y no la ha leído, pues la lee así, empieza a leerla con mucha desazón porque dice, si no me gusta, ¿qué hago? ¿Cómo disimulo? ¿Sabes qué? Y tú no disimulas mucho en la vida. Terminé de leerla a las 3 de la tarde con un descanso en el alma. Todavía ayer en la noche le dije a Adriana, ¿sabes qué? Esto me está gustando mucho. ¡Qué bien! Entonces, te lo digo, no es un cebollazo, es la verdad. Y pues bueno, alguna verdad teníamos que decir, ¿no? No, muchas gracias. Y gracias a los que hicieron posible que Javier estuviera conmigo, a Mayra González, que ha sido importantísima en este camino, a Ramón Córdoba y a Jorge Gudiño. Muchas gracias a ti, Andrés, por la confianza y por todo el apoyo. Al contrario. Nos vemos en la firma de libros. Alberto va a firmar aquí en el stand de Me Gusta Leer. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Alberto. Gracias, Javier, por buena charla. Y los invitamos a comprar el libro y a vernos allá en la firma. Buenas tardes.